a este le podría dar un tema como la única alternativa a seguir: nuestro Señor Jesucristo. Pero en modo de introducción tenemos que entender que debemos conocer el contexto donde se escribió este libro, donde se escribió esta carta, porque cuando en el ser humano todos tenemos una historia. Mi esposa siempre dice, cada persona tiene una historia, tiene un pasado, y tenemos que verlo para podernos centralizarnos en lo que Dios quiere hablar a nosotros. Primeramente lo que le habló a ese pueblo, pero después podemos transferir eso a lo que el Espíritu nos dice que necesitamos escuchar y atesorar en nuestros corazones. Y Hebreo, de introducción, sabemos que no tiene autor, no se les adjudica a un autor. Tanto Clemente de Roma como decía que no tenía ningún autor. Tertuliano le adjudicaba esta carta a Germán, y la escuela catequésica dice que la carta no provenía de Pablo. En resumen, no hay indicio de conocer que el verdadero autor de esta carta. Pero lo que sí es importante es el contenido que trae esta carta. Más aún, podemos que se establece que esta carta fue escrita entre el 64, 63 o el 67 después de Cristo. Siempre uno le pone 10 años para adelante, para atrás, porque no hay una certeza. Pero basado en esos análisis, podemos saber algo. Hay unos datos, que en ella no se menciona la destrucción del templo en el 70. Así que no puede ser después del 70, porque en ella no hay menciones. Otras cartas, cuando vemos la relación, vamos a ver que sí, que hay mención de ella, y por eso es que los exégetas pueden ubicar las fechas y podemos trabajar y conocer esas fechas de las autorías y el área. Así que fue escrita, dice que fue escrita a una iglesia en Jerusalén desde Cesarea. Y la carta está escrita en una forma de exhortación, que es una homilia, o sea que es un discurso o plática dada por un ministro. Y el tema principal de ella es la superioridad de Cristo en todas sus áreas, tanto como persona como sacerdote. Así que vemos que hay un pueblo que desconoce, porque conoce en el sentido que nunca vio a Jesús. Pero también en el transcurso de ello, vemos como esa carta, ese escritor, está hablando de un pueblo que posiblemente estaba pasando por una circunstancia. Y él está dando a entender la relevancia y la importancia de quién era Jesús en este momento. Y dando como, después de esa introducción, podemos decir algo muy interesante, y quiero trabajar con diferentes aspectos de ese pasaje. El primero es que dice, puesto los ojos en Jesús. Y fíjense, dentro del idioma original, la palabra se llama aforentesis, un artículo y el sujeto. Puesto, fijando los ojos en Jesús. Es un participio de voz activa, que lo que se dice en el griego que es una acción hecha por una persona. Una persona pone los ojos en Jesús. Mientras el mundo está hablando, mientras están maquinando malicias hacia que no se proclame la palabra, la solución para nosotros es poner los ojos en el Maestro. El poner los ojos en la mirada es sobre alguien que toma como modelo a seguir a alguien o emular. Fijar los ojos en Jesús, este es el prefijo de apo en el griego, que dice lejos de, funcionando con otra palabra compuesta que es mirar. Implica el acto radical de apartar la vista de las distracciones circundantes para concretarla de forma exclusiva en un solo objetivo. En el contexto bíblico no se trata de una simple observación, mis hermanos, sino de una contemplación focalizada en Jesús como el arquetipo, modelo supremo y el autor de la fe a quien se debe emular.
El problema mayor y básico en el creyente, muchos creyentes, es que cuando vienen las adversidades se desenfocan de a quien tienen que mirar. Nosotros en esta carrera, como Pablo dijo, yo he peleado la carrera, es porque él no se desenfocó y no se salió de aquel que sabía que era la solución para todas sus situaciones. Tenemos que tener que esa relación, ese forente, ese estando poner, hay que mirar, hay que hacer un alto en nuestras vidas como creyentes y determinar y focalizarnos y hacer esa retrospección y decir, ¿a quién yo estoy mirando? ¿En quién yo estoy mirando? Como decía nuestro amado pastor. A veces traen las cosas y quieren mirar los defectos, pero no miran el contexto de aquel que está haciendo la obra de Dios. Bendito Jesús. Revela un llamado apasionado a la acción. Un despojo voluntario de todo lo que nos rodea para clamar nuestra mirada en el Salvador. Fijar los ojos en Jesús no es un acto pasivo. Es la decisión intencional de apartar la vista del mundo y de nuestras propias debilidades para rendirlas ante aquel que camina delante de nosotros. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que tener esa alternativa y decir y coger firmemente y decir, no más. No importa lo que me esté sucediendo a mi alrededor, yo sé a quién yo le estoy sirviendo. Porque yo dependo de Él. Antes en esas reacciones, cuando yo estaba en ese mundo, eran los demonios los que dependían de lo que yo le daba. Pero en el cristianismo cambia la cosa. Porque ahora yo dependo de la misericordia y de la gracia y de la voluntad perfecta de mi Dios para que ejecute lo que quiere la voluntad perfecta y se haga en nosotros esa voluntad. Y constituirnos como voluntarios, constituirnos como testigos ante el mundo de la grandeza y de lo que ha hecho en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, Señor amado. Tenemos que dejar de mirar y atender lo que nos rodea, las circunstancias o lo que nos puede asediar. En cuanto dejamos de presentar la atención al que deberíamos darle toda la atención, es cuando empiezan a suceder situaciones. Es cuando empezamos con el temor. Es cuando empezamos a temblar y a flaquear y empezamos a retirarnos de lo que debemos hacer como creyentes. Ahí es que vienen los momentos de la flaqueza donde uno dice, yo no quiero, hoy no me siento con deseo de estar en la casa de Dios. Mas cuando dice que la casa de Dios es donde todos los hermanos entran en coinonía para recibir amor, paz, sanidad y restauración. Porque aquí recibimos el pan de vida para poder entregarlo a otra vida que lo necesita. Cuanto a los creyentes, Jesús es aquel que nos muestra la orientación correcta de su visión, no de nuestra visión. Nosotros no estamos aquí para determinar y establecer lo que yo quiero o lo que creo. Nosotros estamos aquí para dar testimonio de la visión de lo que Dios quiere para con nosotros, para ser testimonios y testigos fieles al mundo de lo que ha hecho con nosotros. Es apartar nuestra vida de todo aquello que nos pudiera desviar de poder alcanzar la meta que es nuestra mirada en el Cristo mismo. Jesús es la brújula soberana que orienta de forma perfecta su visión. Él nos convoca a despojar de nuestras vidas de cualquier distracción, de cualquier circunstancia. No quiere decir que estemos alejados de lo que nos está rodeando. No quiere decirle que las pruebas están presentes. No quiere decir que tenemos que ser responsables en esta tierra con lo que nos corresponde.
Es decir, que a pesar de todas esas circunstancias, buenas o menos buenas, mi mirada siempre va a estar determinada en lo que Dios quiere para con nosotros. Cuando yo salgo, yo tengo que preguntarle qué tú quieres hacer hoy para con nosotros. Aleluya. Los judíos tienen una oración cuando se levantan por la mañana y dicen: gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de hacer algo para ti. Y muchas veces nos olvidamos de eso, de que nuestra prioridad es Él, de que yo vendí, yo entregué mi libertad. La que Él me dio, yo tenía la soberanía de entregarla. Soberano porque podía tener el libre medio de determinar. Y yo determiné y nosotros determinamos decir: te sigo, Señor. Ahora tú eres mi rey. Así que Él tiene posesión de nosotros. No solamente posesión espiritual, sino tiene la posesión de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma. El espíritu que nos mantiene vivos, que un día, como he dicho, volverá a la casa. Si es que morimos primero o que seamos transfigurados en su parucía. Por lo tanto, la persona de Jesús constituye el eje y fundamento que corrige y alinea nuestra visión espiritual, nuestra meta, nuestra mente y también nuestras acciones físicas. No es que siempre vamos a esperar un milagro de sanación. Es hermoso. Sé que Dios tiene todo el poder, pero tenemos que establecer que cuando Dios hace un milagro, pedimos un milagro, va a ser en su soberanía, y que el milagro que puede efectuar en nuestras vidas o en aquellas otras personas va radicado en que Él se pueda glorificar. Que no sea yo el que me glorifique, que no sea el que yo pida porque lo que quiero es estar sano, sino que esa sanación tiene que tener un resultado, tiene que venir con un fruto, y es el fruto que te da de dar testimonio que fue sanado por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no la es, si no está, también estamos dándole honra y gloria al Señor, porque yo no le sirvo al Señor por los milagros, yo no le sirvo al Señor por los bienes que pueda tener, yo no le sirvo al Señor por la pobreza que tener, yo le sirvo a mi Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario, porque murió y resucitó y nos dio la oportunidad de una vida eterna con Él. Por lo tanto, la persona de Jesús se constituye en ese eje, en el fundamento que corrige y alinea nuestras vidas espiritualmente. Este principio exige apartar de forma radical todo obstáculo o desvío moral o ético que no sea social, que no sea cónsono con su palabra, que no sea cónsono con su doctrina. Porque hay muchas cosas que se escuchan bien, pero su fin no son buenos. Muchos hablan de ética, muchos hablan de que todo está bien, de que estoy siguiendo los pasos. Muchos dicen que creen en Cristo. Satanás también cree en Jesucristo, porque él sabe quién lo creó. Ese es el más que lo conoce. Yo diría que es el más que lo conoció porque fue creado y estuvo ante su presencia. Pero por estar en la presencia de Dios no le exime de lo que es en la realidad. Así que cuando nosotros creemos, cuando nosotros vivimos en una condición moral, en un elemento de ética, en un elemento de transparencia y de verdad como creyentes, tenemos que evaluar que todas ellas vayan bajo el precepto de lo que es Dios como moral, como ética, porque Él es la ética suprema, Él es el Dios supremo, en la moralidad suprema y perfecta. Y dice que cuando tú pones anteforentes, cuando tú pones los ojos mirando hacia Él, quiere decir que si lo utilizas como emula, como aquel que es mi ejemplo, debo comportarme en toda esa área como Él se comportaría. Y deberías hacer la pregunta: ¿qué yo he hecho para Jesús? ¿Qué estoy haciendo para con mi Jesús? Pero se mantuvo caminando interesantemente.
Pedro es un buen ejemplo. Ya el pastor dio un ejemplo de él. Por eso le digo que el Señor es el que contesta. Y sé que está en la voluntad de Dios. Pedro en un momento en la barca miró de lejos y le dijo al Señor: oye, si tú eres eso, ordéname y dime que camine hacia ti. Dice que había tempestades. Y él se levantó. Y todos lo conocemos. Pero ¿qué sucedió? Cuando dejó de observar en el entorno y empezó a mirar el entorno que lo rodeaba, perdió la dirección de su meta y se fue hundiendo en la tormenta que lo acechaba. Mantuvo su mirada firmemente clavada. Mantener tu mirada firmemente clavada en Jesús te dice, como Pedro caminó sobre el milagro físico de las aguas, desafiando la lógica humana al seguir las pisadas del Maestro. Sin embargo, en ese instante que permitió que el ruido, que el rugido, que el viento, que el entorno hostil se absorbiera su atención, desvió el norte. Se desvió de su fe al perder la vista de esa meta divina. La duda fracturó su firmeza y comenzó a hundirse sin remedio en la fauce de esa tormenta. Cuando nosotros vienen y se asoman las tormentas, se asoman las pruebas, porque vendrán pruebas en todo tiempo. Mientras estemos en esta tierra, queridos hermanos, nosotros estamos sujetos a las pruebas, a las circunstancias, sean físicas, sean por enfermedad, sean mentales, sean de el área social, sean de todos esos elementos. Pero el Señor nos está diciendo en esta hermosa mañana: no empece a esas circunstancias por las cuales tú estés pasando o yo estés pasando, no deje de mirar al Maestro, porque Él es el que te da la alineación correcta y perfecta, y te va a dirigir en el camino correcto en medio de esa prueba. No te está diciendo que te las vas a quitar, pero como Él dice: yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido las pruebas, yo vencí todas las áreas, yo vencí las circunstancias. Y si yo puedo, yo voy a estar ayudándote para que puedas, para que no zozobres y puedas llegar al otro lugar. Todo ser humano pasamos por diversas pruebas. Todos ser humanos pasamos por diversas pruebas que la vida nos presenta, y que nadie está exento de pasar por esos momentos difíciles y dolorosos que nos puede llevar a sumergirnos en unas depresiones, en una soledad, en una oscuridad indecible. Lo que significa este adjetivo es aquello que nos puede decir y explicar o expresar con palabras. Muchas veces el dolor no nos podemos expresar. No tenemos palabras para decir cómo me siento, y termina uno encerrándose en sí mismo. Y una de las cosas que afecta al ser humano es cuando tú el dolor lo vas encerrando en ti. Pero eso le pasa muchas veces a aquellos que están afuera, que no tienen una herramienta eficaz y poderosa. Pero cuando somos siervos del Señor, cuando le servimos y estamos en la presencia, y cuando reconocemos y sabemos que su Espíritu Santo está en nosotros, mis hermanos, tenemos el mejor médico por excelencia. Cuando nos acudimos y nos postramos ante sus pies, oye, mi hermano, se derrama el poder de Dios, y tú puedes expresar y lloras y lo pones en las manos, en la copa de nuestro Señor, y Él te da el refrigerio para poder seguir adelante, para poder, no te va a permitir que tú caigas en ese ciclo de dolor. Y nuestro pastor conoce de muchas personas que viven en un ciclo de dolor continuo por su trabajo. Yo pasé por eso. Estuve con mucha depresión alta, psicótica, mayor, pero no conocía. Había perdido el norte. Estuve como Pedro, habiéndolo nacido desde chiquito. Nací en los bancos de la iglesia. Y perdí ese norte. Estaba perdido. Y los medicamentos no me hacían nada.
Porque lo que yo necesitaba no provenía de lo físico. Lo que yo necesitaba era reconocer nuevamente al Dios como mi Señor y Salvador, y que perdonara mis pecados y restaurara mi vida. Y ese bálsamo, cuando llegó a mi vida, no hubo medicamento, se acabó. Porque la mejor medicina se llama Jesucristo. Del mismo modo, nadie está exento de las maquinaciones del enemigo para que no te puedas acercar y fijar tu mirada en la única persona que puede cambiar 180 grados. O sea, una metoneia, en el griego se llama metoneia, es cambiar de una muerte a una vida plena y eterna. Es esa persona que tiene un nombre, Jesucristo, quien procede nuestra fe. Metoneia es un concepto derivado del griego, miren, que significa literalmente cambio de mente. Es una transformación del interior, y el único que yo conozco que te puede transformar de adentro a de afuera se llama Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, que es el que está dirigiendo la iglesia en este tiempo presente contemporáneo. Describe un proceso profundo mediante el cual una persona recibe, cuestiona y modifica sus creencias, actitudes o perspectivas del mundo, logrando una profunda renovación espiritual, intelectual o psicológica. ¿Acaso nuestro Dios no es grande? ¿Acaso nuestro Dios no es poderoso? Pues mire, por mí se pueden levantar todos los... Es más, si me invitan voy. Porque en la oscuridad la luz tiene que llegar. Ellos muchos no van a llegar porque el enemigo no deja que llegue. Porque si llegaran aquí fueran libertados. Entonces es nuestro deber. Si yo tengo la verdad, si yo tengo la presencia del Espíritu Santo, si yo tengo aquello que digo decir que es el Dios Todopoderoso del universo creador, y tengo el poder por medio de Él, porque es de Él, que yo tengo que ir donde están las tinieblas. Yo tengo que llevar un culto evangelístico donde está el shooting de droga, ponerlo frente a frente. Porque yo no le temo a la muerte, porque si vivo, dice Pablo, yo vivo para Él. Pero si muero, también vivo para Él, porque yo sé dónde voy a ir. Entonces, ¿cuál es el temor? El enemigo quiere infundir temor. El miedo y el temor no proviene de Cristo, proviene del enemigo, de las almas. Así que tenemos que estar preparados, tenemos que trabajar, nos recibimos, nos alimentamos en la casa de Dios, nos instruimos con la enseñanza, pero eso tiene que traer un fruto. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo tú puedes saber dónde estás parado? ¿En qué roca tú estás? Cuando te enfrentas a aquel que tú no quiere ver. Y tú empiezas a ver la mano de Dios obrando. Y tú empiezas a ver que esas personas se quedan calladas. Y empiezan a escuchar. Y crean a veces hasta más reverencia que muchos creyentes dentro de la casa de Dios. Tenemos que actuar. Recibimos esta palabra. Pero ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con ella? Fijar la mirada no es una acción momentánea o pasajera. Cuando ponemos tu mirada en Jesucristo es una mirada permanente. Es el ejemplo por seguir mientras transcurrimos en este mundo como el único modelo perfecto. No se puede sostener, no se puede sostener en medio de las tribulaciones, el dolor y de la soledad del alma. Dios nos dice que no pasaremos por pruebas, sino que no pasaremos de ellas, sino que estaremos en ella, a través de ella, hasta que Dios se glorifique. Hasta que como creyentes esas pruebas nos ayuden a nosotros a modificar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de acercarnos a nuestro Dios, y que por medio de ella crecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente. Mire, un ejemplo corto. En casa hay un palito de grosella. ¿Sabe lo que es la grosella, verdad? Y a muchos les gusta, pero es agria, ¿verdad que sí? Oye, pero como se ve tan bonita,
Tú te la comes y te remisca y hace... pero te la comes y de momento como que cambia. Y fíjate, en cierto momento yo comparo esa grosella con las pruebas, con el pecado. Muchas veces se ve muy bonito, pero cuando tú lo pruebas es amargo y es doloroso. Oye, pero tenemos un antídoto, ese es Jesucristo. Porque cuando esa amargura entra, yo tengo aquel que convierte ese sentido agrio por un rico sabor. A ese jarabe que tú haces con la grosella, con azul, que ya cambió, ya la temática que ya es dulce. El Espíritu Santo te ayuda a ti a confrontar esas pruebas, y la que es amargo lo vas a convertir en un deleite. Para el creyente las pruebas no pueden ser un dolor y un sufrimiento. Sí, somos humanos, pero si tú pones la mirada constante en ese que te habló, en ese que tú confiaste, en ese que te dijiste que ibas a seguir, oye, Él te va a ir enseñando, el Espíritu Santo, a que vas a aprovechar cada momento, cada minuto de esa prueba para enriquecer tu vida espiritual, para transformar aquello y para entregar a nuestro Señor la voluntad, porque sin Él no podemos hacer nada. Y empezar a escuchar el silbido apacible, el que te dice: estoy aquí. Y cuando tú ves, el Espíritu entonces te empieza a enseñar y dice: tienes que entregarle esto, tienes que entregar tu actitud. Yo no soy perfecto, me molesto, yo todo. Dice que cuando te ires, que no llegue tu ira a la cama. Porque Dios conocía, Él pasó por eso. Jesús no nos ha dado nada que Él no haya pasado o haya sentido. Por eso se hizo carne, por amor a nosotros. Por eso pasó por todas las circunstancias, para ser ese ejemplo total y fijo de la consumación de la fe. Desde una perspectiva soteriológica, que es respecto a la salvación y de una santificación a través de la santidad de Jesucristo, las aflicciones operan como medio de gracia que cataliza. O sea, un catalizador es aquello que es una sustancia que acelera una reacción química y se constituye en el dínamo para acelerar el proceso de madurez espiritual. Las pruebas para nosotros, cuando las ponemos y fijamos nuestra mente en Él, se van convirtiendo en un manjar para el creyente. En un manjar para nosotros, cuando tenemos esa visión, cuando entendemos, la vamos a pasar, la vamos a doler, tenemos dolores, tenemos situaciones, pero en el proceso, mientras le damos la voluntad, le damos la honra y la gloria a ese maestro, tú verás como ese Espíritu Santo poderoso empieza a manifestarse y empieza a abrir esas puertas, como decía nuestro Padre Pastor, y empieza a decirte: esta es la dirección. Y a veces se cierran puertas y es la que tú querías, pero cuando esa puerta se cierra y tú estás conectado en la línea del Espíritu Santo, tú vas a entender que es que no conviene, porque hay algo más importante, porque todo lo que Dios abra en nuestra vida o cierra es para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. El Señor jamás ha permitido un camino exento de esas tormentas. Él es nuestro refugio en la prueba, nuestro guía a través de la prueba y nuestro liberador después de la prueba. ¿No es hermoso? Entonces, ¿por qué permite el Padre este fuego purificador? Porque el diseño divino, la aflicción, y vuelvo a repetir, es el motor que transforma el alma, forja el carácter y activa la madurez para resistir en el camino trazado por nuestro Maestro. No caminamos con las fuerzas de la carne, mis hermanos, sino avanzamos con firmeza, puestos los ojos con el fervor en Jesucristo y el autor y consumador de nuestra fe. Bendito el nombre de Jesús. Por cuanto, dice luego la otra palabra, por cuanto el autor, que es arrenoi,
La palabra autor, por cuanto el autor no es solamente el autor, sino es el originador y el orquestador de la fuente primaria. Es la adalía, que significa el guía y cabeza que ejecutó un movimiento vicario de cruz en defensa de su creación y en defensa de ti, defensa de mí. Y por eso tenemos el acceso y la plenitud del perdón de nuestros pecados. Es la mente maestra como Dios y Jesús el Cristo. El creyente en Cristo se constituye, continuamente corre en la vida con una absoluta fe, poniendo fija su mirada en Él, para encontrarse con el hacedor de esa fe. Y finalmente para poder llegar a la meta, que es Jesús, para poder llegar a la meta de la plenitud de su gracia en un momento dado y poder estar con Él en la boda del Cordero. Sé que va a suceder. Muchas veces cambiamos nuestra mirada en Jesús y lo que hacemos es que ponemos la mirada en lo que dice la televisión. Mira Israel, Israel es el foco. Mira, si mira Israel, es que es la venida de... Mire mi hermano, la única orden que el Señor nos dio a nosotros fue un mandato, fue un imperativo: ir y predicar el Evangelio. Yo sé lo que va a suceder porque está escrito en la Biblia. Y lo que Dios dice se cumple. Pero entonces no tengo que preocuparme qué es lo que está sucediendo. Puedo mirarlo, puedo verlo. Decimos que es el pueblo de Dios, sí, es el pueblo de Dios. Pero siempre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha sido castigado por los enemigos de Él, desde toda su historia. Y aquí no es la excepción. Todo lo que le está sucediendo a Israel es por su desobediencia. Lo que pasó el 7, ellos no lo ven porque ellos no creen en Jesús. Muchos no creen. Pero lo que pasó ese 7 de octubre, septiembre, que fue la masacre, estaban haciendo una actividad, los jóvenes. ¿Y usted sabe qué estaban haciendo? Extrajeron ídolos. Trajeron Buda, habían globos con Buda, estaban celebrando la homosexualidad. Y Dios dice que su tierra es santa, que es de Él. Desde el Antiguo Eterno le entregó una tierra santa, y cuando ellos se desvían, entonces Él deja y permite. Tú te desvías de mí, pues recibes consecuencias. Ustedes saben, antes de seguir con el mensaje, que la capital de Jerusalén, Israel, Tel Aviv, se constituye como la capital del mundo de la homosexualidad. ¿Han visto, verdad? Y es verdad. Tel Aviv es el centro mundial de la homosexualidad. Y en este mes ellos dicen que celebran el orgullo, pero el orgullo es prepotencia y soberbia. ¿Sabes? No quiero ser orgulloso. Y todos van a ir a Tel Aviv. Dios guarde a aquellos que creen. Y ahí yo no sé qué pueda pasar, pero es abominación ante Dios. Entonces ellos siguen desobedientes al Maestro. Pero qué cosa, qué gran amor tiene nuestro Señor. Ese amor ágape todavía tiene una gracia y todavía sigue amando a ese pueblo, porque sus promesas Él las cumple. Y Él hizo un pacto y lo va a cumplir en algún momento. Yo sé que Dios, el pueblo de Israel, llegará como dice la palabra, porque reconocerá hasta que no reconozcan al que tiene las perforaciones. No vendrá por ellos. Y amén. Pero nosotros, ¿qué nos toca como gentiles? Ir y predicar el Evangelio. Porque nosotros fuimos los sustitutos de aquellos que debían haber sido los que llevaran el mensaje de Él, pero lo rechazaron. Por eso somos, que dice la palabra, la metáfora, que fuimos añadidos a la vid verdadera. Somos ese pámpano que fluye vitalidad, pero tenemos que demostrar y que se vea en nosotros, y eso únicamente se consigue no con religiosidad, se consigue con reverencia, se consigue con humillación, se consigue con dependencia a nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, el creyente en Cristo corre con paciencia la carrera que tiene por delante, despojado de todo peso y con una fe inquebrantable, mientras puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, avanzando con denuedo, no solo para prostrarse ante el hacedor de su salvación, sino para alcanzar la meta soberana, el alcanzar la promesa del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna, para gozarnos juntamente en las bodas del Cordero con su amada iglesia por toda la eternidad. Yo quiero ser parte de esa iglesia, pero mientras tanto yo tengo que estar consciente en dónde estoy. Y si yo me desvío, tengo que buscar y encarrilar y hacer los ajustes pertinentes y necesarios para volver a ese camino. La senda antigua no se trata de una religión. La senda antigua fue marcada por Jesucristo en la cruz del Calvario. La senda antigua que yo debo seguir es al Maestro de maestros, al Señor de señores, al Dios Todopoderoso. Jesús es nuestro final de esta etapa existencial, de esta vida, pero indudablemente es el único camino que nos conduce a la vida victoriosa y final hacia una vida eterna, como se menciona en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 6, donde dice, Jesús dice y sigue diciendo, porque es un tiempo que se mantiene, un hecho que se construyó, pero que sigue teniendo repercusiones. Cuando tú oyes esa palabra, dice en el griego, lo que te está diciendo es que fue un acto en el último momento que se escuchó, pero los efectos de esa acción, y dice, siguen permeables, siguen vivas, están a este tiempo. Y él dijo y sigue diciendo y seguirá diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito mi Dios, Jesús es aquel que adelanta la carrera cristiana, abriendo el camino para correrla y mostrándonos el camino y el modo de hacerlo. El marco del camino es una vida de fe, pisti. Y piste es una palabra compuesta, y yo la utilizo mucho porque es importante para el creyente. Primeramente porque el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Si tengo fe, porque tengo fe, porque es la fe de Jesucristo, porque es el que nos imparte esa fe para seguir hacia adelante, para crecer. Y cuando tú hablas de fe, en el griego es piste, es una palabra compuesta. Pistis. Porque para tú tener fe, que es una fe activa, no es una fe estática. Y cuando tú dices que tienes fe en Cristo, se tiene que notar que tú tienes que estar haciendo algo para el Señor. Tenemos, porque yo me tengo que incluir. Muchas veces nos estancamos por las circunstancias, porque dejamos de mirar al Maestro. Y para tú tener esa fe, lo primero que tú tienes es que creer en el autor y consumador de la fe. Pero para poder actuar esa fe, tú tienes que tener fidelidad. Esa es la composición de la palabra pisti. Creer más fidelidad te lleva a tener una fe activa, una fe de movimiento, una fe de acción que no va a dejarte descansar, porque necesitas hablar de las cosas lindas que ha hecho Dios para con tu vida y dar testimonio continuo. Puede que no, mis hijos no estén sirviéndole, pero dentro de mi humanidad yo trato de decirle, enseñarle y darle testimonio de que sigo amando a mi Dios, que si yo estoy vivo hoy, que si tengo nietos hoy, que si tengo familia y tengo la edad que tengo, es porque he creído en Él y Dios me ha transformado. Se supone que hace 25 años yo estuviera bajo tierra, pero el Señor no le plugo. No le plugo porque me dio una oportunidad, un pequeño aire de reposo de entre 30 y 40 medicamentos, o 25, ya vine un sinnúmero de medicamentos, psiquiatría, de todo. Y dentro de ese dolor que no podía expresarlo, sentí en mi corazón ese brillo, esa luz, una fracción de segundo que me dio la oportunidad de humillarme y decirle, Señor, he pecado contra ti, he pecado contra mi familia, contra mi madre. Si tú no me sacas de aquí, voy a perecer. En ese momento
Solo basta una fracción de tu creer. Y en ese momento mi vida cambió por completo. Mi vida se sanó. Un corazón que tenía con una persona de 90 años se volvió a convertir con un corazón de un joven de 17 años. Mi doctor no lo creía, pero estaba la evidencia. Y ese fue el primero que le prediqué. Le dije, porque conocí al maestro, el mismo que te puede ayudar a ti. Así me estudió. Porque lo que hizo en mí lo hizo para que Él se glorificara. Y cuando tú quieres un milagro, trata de glorificarlo primero a Él. Habla de Él y deja que Él se encargue de tu vida en todas las áreas. Pero mantente puesto los ojos en el Maestro. Jesús es el que adelanta la carrera cristiana. Jesús es el que nos mantiene. Pero aún Jesucristo se constituye como el consumador. Es el perfeccionador de la fe. Por cuanto Él es la primicia de la fe. Jesús abrazó su fe en su Padre, aceptando el proceso doloroso que tenía que enfrentar en la cruz, mis hermanos. El del Calvario se sometió a la voluntad de su Padre por amor a su creación. Oiga, que no es otra cosa, por amor a ti, por amor a mí, por amor a esta humanidad. Aunque no crean en Él, Él sigue amándole y sigue dándole esa oportunidad, y nos ha dado el legado más hermoso de proclamarle esa palabra y llevar la buena nueva de salvación a esa vida. ¿Qué estamos haciendo por eso? ¿Qué estamos haciendo por eso? Muchos han seguido y terminado la carrera de fe como viendo al invisible y de este modo alcanzando la victoria. El secreto del triunfo se alcanza únicamente cuando estamos vinculados por medio de Cristo. Romanos 8:37 dice: al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que ¿qué? Amó. Oiga, pero mire, ese amor en la Biblia, en su idioma es ágapo. Amor ágape. Dice que la fiesta se reunimos en coinonía, vamos al ágape. Y usted sabe lo que significa. Es compuesta. Po, serere. Hago, del griego que es yo. Y po, la otra palabra es cuchillo. Así que cuando tú unes los dos y buscas una semántica sobre esa palabra, ágape, es cuando tú dejas lo que es importante para ti, acuchilla lo que tú quieres, lo que tú crees, para dignificar a otra vida, a que pueda alcanzar el camino de nuestro Señor Redentor. Jesús murió en la cruz por un amor ágape. Él se despojó de su gloria, Él se despojó todo lo que tenía, llegó a ser humano para decirte que por amor a ti Él dio la vida, Él dio su sangre, Él dio su vida, su suspiro. Dice que cuando pasaron esa lanza salió de Él que sangre y agua. Yo creo que en un momento a veces yo represento eso, que cuando perforaron sus pulmones salió, ¿qué es? Agua, es agua de vida. Salió la iglesia, de ahí se forma la iglesia de Jesucristo, por amor y sacrificio de Él hacia ti, hacia mí, hacia la humanidad. Esto nos mueve a exponer lo que es mencionado en 2 de Corintios 14. Pero gracias sean dadas a Dios, que siempre nos ha triunfar en el Mesías, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. Usted no sabe, le tengo una noticia, hay una noticia hermosa. Oye, aquí dice: por medio de nosotros se manifiesta la fragancia. Le tengo una buena noticia. Nosotros nos constituimos en esa fragancia. Ay, Dios mío. Nosotros nos constituimos en ello. Se supone que de nosotros emana esa fragancia amorosa que atrae a la gente al camino de Dios, a la vinculación de Dios. Tenemos que procurar mantenernos mirándolo, porque Él se manifiesta y nos ha dado el privilegio de que nosotros cargue el aroma de esa fragancia hermosa de amor de ágape, de abrazar a una persona verdaderamente y con sinceridad. Muchas veces sin querer pecamos,
como hermano. Porque decimos que amamos a un hermano, pero no somos francos con decirle si piensan algo sobre él. O lo abraza, pero cuando da la vuelta te miran con desprecio. A mí me ha pasado. Personas que hablan lengua, pero cuando me han acercado me han mirado despectivamente y se llaman ser cristianos. Tenemos que cuidarnos, porque en nuestra humanidad eso puede suceder. Podemos fallar, pero cuando tú tienes la mirada fijada en Cristo, te percatas de antes, porque el Espíritu Santo te da discernimiento, te da sabiduría y te dice, no, espera. Y antes que pueda suceder, Él dice, no, espera. Eso no es lo correcto. Así que cuando tú abraces a un hermano, abre tu corazón. Que Él siente esa fragancia, que Él siente que ese abrazo viene porque viene de parte de Dios y nos usa a nosotros para decirte te amo, sé por lo que estás pasando, sé las pruebas que tienes, pero yo estoy aquí. Mira a tu hermano cómo te abraza y te está diciendo que el Dios que te sirve, el Dios que te guarda es el mismo que lo guarda a Él, y nos constituimos en un solo cuerpo. Mira que el artículo que antecede al nombre de Mesías, o sea, el ei en el griego, sugiere que es una acción que solo puede provenir desde Jesús. Es una actitud que surge desde adentro, es manifestado y que es manifestado hacia el exterior de nosotros como testimonio que ha acontecido, de lo que ha acontecido en la cruz del Gólgota. Este artículo definido que presenta en lo sagrado del título Mesías no es mero capricho, es una sintaxis, es la proclamación inequívoca de que Jesús es el único, el ungido prometido, y asimismo la partícula griega evoca una verdad gloriosa. Y esa verdad es la obra de la redención. No es una variante superficial, mis hermanos, sino una verdad, es una corriente divina que fluye desde lo más íntimo del ser. Lo que conocemos en el silencio, en el dolor de la cruz, se transforma por el poder de su Espíritu en un testimonio vivo, visible y fluyente ante el mundo. Yo quiero tener esa fragancia. ¿Cuántos desean tener la fragancia? La tenemos. Hoy hemos pasado un culto hermoso. Hoy hemos reconocido y hemos remembrado ese momento doloroso de la cruz. Pero ese momento, como dije con la grosella, ese momento doloroso de la cruz para nosotros se constituyó en un regalo de amor, un regalo de esperanza, un regalo de oportunidad, un regalo, como nos dice a nosotros, que la única alternativa se llama Jesucristo. Como consumador, la palabra en el griego se refiere a teloleitontes. Y se los voy a explicar. Lo que esto implica es que no es solo un complemento de su propósito en la tierra, sino que lo llevó a la perfección. Jesús completó su labor y perfección en la plenitud del concepto de la fe. Su total fidelidad de mandato de su Padre se constituyó en el ejemplo significativo de la fe, por cuanto por medio de su fe somos santificados diariamente. Pablo decía crucificado conjuntamente con Él, porque las pruebas, y cuando lo mira el maestro, te está diciendo a donde tú tienes que llevar eso, a donde tú tienes, nosotros no hacemos guerra. Yo personalmente, porque a mí la palabra que se define en el griego cuando Pablo estaba hablando de los dardos, lo que está diciendo es resistir los dardos, y por eso usa la imagen del soldado, porque usaba el escudo grande para poner una protección de todo el cuerpo, pero poder mirar lo que te estaba viniendo y poder resistir, porque el que tiene que pelear, el que está enojado, el que guerrea es Él. Yo solo resisto porque el que ha peleado la batalla, quien le ganó al enemigo de las almas, se llama Jesucristo en la cruz
cruz de Calvario y en su resurrección. Por lo tanto te dice, resiste, porque yo voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Bendito mi Dios. Ser proclamado como el excelso consumador de los days nos revela que Cristo no se limitó a cumplir una agenda terrenal, sino que elevó la obediencia hasta la cúspide de la absoluta. Jesucristo perfeccionó esta manera. Al amparo de su victoria somos transformados y significados y santificados día a día, sostenidos por la gracia que nos encamina a esa victoria y a la plenitud gloriosa de verlos un día en esa boda del Cordero, de poder ver de frente a frente al Maestro, de poder escuchar las palabras: ven, buen siervo. Oh Dios, pero eso cuesta fidelidad, cuesta seguir creyendo para mantener la fe que proviene de Él. Y lo que yo quiero emular es llegar a esa perfección de esa fe, porque nosotros somos perfeccionados en la santidad diariamente. Somos santos porque Dios es santo. Yo soy porque Él es. Si Él no está en la ecuación, no soy nada. Así que yo tengo que vivir en esa santidad, y la plenitud de la santidad de todo creyente va a ser culminado cuando venga el momento de la parucía y seamos transfigurados y podamos estar ante la presencia de nuestro Señor. Ahí nos vamos a gozar por toda la eternidad. Yo quiero estar en esa eternidad, pero mi hermano, yo quiero vivir ahora mismo y cumplir con ese mandato. Yo quiero seguir mirando a mi Maestro para conseguir y ganar la carrera de la vida y la carrera de la vida eterna. Jesús no solo es el primero en la fe, sino que Él alcanzó la perfección máxima. Jesucristo es quien llena la plenitud de todo el contenido, requisitos y demandas de la vida de fe, que no es otra cosa que una vida obediente a la disposición de nuestro Dios. Como esencia. Tengo que completarlo. Es hermoso. Mientras yo estaba haciendo esto, lo que hacía el Señor era redarguyéndome. Me decía: papá, te amo, pero tienes que entregar. O sea, no creas que cuando uno predica, uno está exento. Si yo no soy renovado, ¿cómo yo puedo llevar una palabra a otras vidas? Si yo no siento lo que estoy predicando, ¿cómo yo lo puedo dar a otras vidas? Quiero ser fragancia para otras vidas. Quiero seguir hacia adelante, aún en mi imperfección, porque el que nos perfecciona se llama Jesús, a través de su Espíritu Santo. Jesús es la máxima expresión, es la composición eterna de esa fe. Hermano, mirar a Jesús como el consumador. El telotois significa, en singular, significa reconocer que Él llevó la obra a su perfección realizada. Jesús nos brindó la oportunidad como el que nos sigue brindando a todos, a hijos e hijas, si se arrepienten de sus estilos de vida. Tenemos que arrepentirnos. A veces digo que se tienen que arrepentir los homosexuales, pero nosotros también tenemos que arrepentirnos muchas veces de los estilos de vida que estamos llevando, porque lamentablemente bajo algunas circunstancias nos hemos dividido. ¿Sabe qué sucede? A veces, como dicen los pastores, me perdonan, estamos en la casa de Dios, pero muchas veces nos desenfocamos porque estamos más pendientes a ver qué es lo que sucede después de aquí. Pero solo te venimos un día donde nos congregamos casi toda la iglesia. Y yo los exhorto a ustedes a amar este día. Reciban la palabra de Dios. No miren el tiempo, porque si Jesús hubiera mirado el tiempo antes de la cruz, le hubiera dicho: Señor, yo no voy para allá. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Si mi Dios nunca ha tenido tiempo, porque Él no tiene tiempo. Él es principio y fin. Él es principio y es el final, omega. Él es todo y tiene paciencia con nosotros.
tengamos paciencia con la palabra de Dios, porque yo le aseguro que cuando Dios da esto es porque algo viene y nos está preparando, te está preparando. Esto no es por casualidades, esto es una causalidad, mi hermano. Y si Dios dijo que te hablara esta palabra, escúchela completa, atiéndala, porque algo viene y vamos a tener que estar preparados y vamos a poder venir. En un momento tendremos que acordarnos de esta palabra, porque cuando llegue en ese momento ya te está diciendo a dónde va a ser tu refugio. En Israel tienes refugio para las bombas, pero nosotros tenemos el refugio de excelencia que se llama nuestro Dios, nuestro Señor, y a través de esa coraza que nos cubre, que es su Espíritu Santo, que nos guarda y nos transforma de adentro hacia afuera. Mire, y de este mundo y de este modo pudo pronunciar colgado en la cruz. Jesús dice y dijo en ese sacrificio, y Jesús decía, estoy hablando cuando estuvo en la cruz del Calvario, y el que redactó dijo la última palabra que dijo, y Jesús decía. O sea que Jesús decía, la connotación o la etimología de esta palabra, que es decía, es en su original, nos plantea una acción del pasado que está inclusiva. Y esa palabra era que él decía, era perdónalo porque no sabe lo que hace. Una acción del pasado que está inclusa, perdónalo porque no saben lo que hace. Un perdónalo que se inició cuando fue arrestado, apresado y fue flagelado. Una palabra que decía, perdónalo que no lo sabe, cuando fue escupido. Una palabra que decía continuamente, perdónalo que no lo sabe, cuando fue golpeado. Una palabra que decía continuamente por la vía del Vía Crucis hacia el Gólgota, y lo que decía era, perdónalo porque no sabe lo que hace. Una palabra que él decía cuando fue crucificado, y el autor que estaba leyendo y viendo eso, y dijo que su última palabra cuando llegó del Gólgota y fue crucificado fue, perdónalo porque no sabe lo que hace. No fue una palabra en el momento, la fue llevando cuando Pedro lo engañó, cuando dijo que lo negó, y esa palabra estaba viva, continua. Perdona Pedro porque no sabe lo que hace. Cuando los apóstoles volvieron y se salieron de la fe y volvieron a su vida antigua, todavía esa palabra estaba viva. Perdónalo porque no saben lo que hace. Y así mismo nos dice a nosotros, cuando nosotros podemos fallar, cuando este mundo sigue pecando, cuando este mundo sigue vituperiando y negando a Cristo. Él no está en la cruz, pero la palabra está viva. Perdónalo. Nosotros tenemos que mirar a ese Jesucristo. Nosotros tenemos que decirle perdónalo. Nosotros tenemos que decirle perdónalo. Los creyentes legalistas pierden el gozo de alcanzar con éxito el final de su carrera como cristianos, porque sus ojos están puestos en el pecado que los rodea, para así prestarle su atención a lo que acontece a otros, pero se alejan de lo que a ellos les está aconteciendo. Cuando miramos el defecto de nuestros hermanos, o te hacen mirar, te estás olvidando que te estás alejando de ese camino. ¿Qué es lo que te está aconteciendo? Y el enemigo muchas veces quiere que tú te distraigas, quiere que nos distraigamos para que no sepa lo que te está pasando. Y es que él está preparando una trampa para que tú caigas y para que en un momento dado puedas hasta negar al Señor. Tenemos que estar pendientes a esa palabra. El creyente atrapado en las redes del legalismo sufre una tragedia perdida, una trágica pérdida. El gozo sublime de coronar un éxito en su carrera cristiana. Desde otra forma, el gozo sublime, su mirada de la gracia y fijarla en el pecado que nos rodea. No estamos aquí para mirar. Estamos aquí para apoyar, estamos aquí para orar unos por los otros.
Estamos aquí para gozarnos de las victorias de otros. Yo me regocijo cuando una persona diga, logré esto, qué bueno, porque cuando tu victoria, tienes una victoria, has alcanzado una meta, yo como creyente y hermano tuyo, me debo regocijar por lo que ha acontecido en tu vida, porque cuando en tu vida acontece eso, para mí está aconteciendo. Eso se llama coinonía. No es de la boca. Tenemos que gozarnos por las victorias, pero también tenemos que ser firmes en el amor cuando las cosas no están corriendo como debería. Y tener la empatía de acercarnos a cada uno de ellos y no hacer como los amigos de Job. Ellos estuvieron muy bien, creo, en los primeros 3 capítulos. Después empezaron a señalar. No, vamos a quedarnos en la contemplación. A veces una mejor palabra que uno puede decir es la contemplación, y es el apoyo. Y es acercarnos. Estoy contigo. Vamos a orar. Voy a orar por ti. El amor ágape. El agapo. Voy a dejar de ser yo para que Dios se glorifique en tu vida, porque yo me voy a gozar como hacía María. Se gozó, cantó, se gozó porque fue libertad. La esposa de Moisés, el nombre, el significado es pájaro. Y dentro del Antiguo Testamento a las mujeres le ponían mucho porque eso tipificaba libertad, tipificaba altura, significaba libertad espiritual. Y en el griego era belleza. Así que era una mujer bella. Cuando tú estás buscando esa libertad, cuando tú estás en esa plenitud de la libertad, la presencia de Dios se tiene que manifestar, porque está contigo y está conmigo. Y voy a terminar con esta parte importante que aquí se habló esta mañana. Dice después, puesto delante de él, proquemeis. Mire qué interesante el autor de Hebreo lo que hace. Él utiliza para señalar las características de Jesús y dice, puesto delante de él. La palabra puesto, proqueumenes, el propiciatorio. Lo que significa en el griego es el propiciatorio. Y el pastor nos habló ahorita de eso. En hebreo, coperet era la cubierta ¿de qué? De oro puro sobre el arca del pacto. Mire lo que le está diciendo y nos está diciendo el Señor, le está diciendo a esa iglesia que no conocía a Jesús, que Él se constituyó en el sacrificio vicario, porque en el alto del parque entre los querubines, ahí es que se daba la ofrenda para que Dios la recibiera y perdonara al pueblo. Mire, aquí en hebreo le está diciendo, Jesús se constituyó en el sacrificio vicario por tu vida, por la mía. Qué hermoso, qué hermoso. Yo no sé, pero es algo terrible ver eso. Cómo se amplía una cosa sencilla que decía, puesto delante de él. Fue el propiciatorio. Y sigue siendo el propiciatorio para todo aquel que quiera alcanzar la vida eterna. Jesús estaba colocado delante de los ojos del Dios Padre, Dios Espíritu, y como el objetivo y modelo a seguir, y como la recompensa para aquellos que lo reconocieran. Jesús actúa como el arquetipo para poder, mis hermanos, para aquellos que lo reconozcan. Jesús actúa como el arquetipo para estructurar la mente y dirigirla hacia la carrera de la vida humana por la vida eterna en Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice gozo, por delante de él, el gozo, harás, del griego, en el Getsemaní, su angustia por el camino de la fe, presentado delante de él, delante de su Padre. Y acogió su obediencia. Acudió a su obediencia. Aceptó su responsabilidad. Y en Cristo tenemos que tenerla.
La vida del creyente es a través de la cruz, que fue marcada por el sacrificio del gozo, en Jesucristo, porque él sabía que ese dolor era momentáneo y que lo que iba a recibir era algo más grande e importante para cada uno de nuestras vidas, para cada uno de nosotros, la redención del mundo. Nosotros somos ese ejemplo. Mira lo que dice Apocalipsis 3, 21 y 22. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Hermano, es promesa de mi Dios. Al que venza, al que siga mirándome, al que no desvíe su mirada de mí, el que acepte los preceptos doctrinales, el que lleve mi voz y predique el evangelio y haga discípulos, enseñe y los traiga a las manos del maestro, te dice el Señor, te dice, oye, te concederé sentarte conmigo. Pero hace una símil. ¿Cómo? Dice, ¿cómo también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono? El que tiene oídos que oiga, y dice el Espíritu a la iglesia. Mis hermanos, conclusión. Hoy Dios nos presenta a través de Jesucristo la única alternativa que un ser humano puede considerar para poder salir de ese sufrimiento de vivir en pecado y desobediencia ante el Dios soberano. Hoy estamos aquí, hemos compartido, hemos recibido palabras, hemos remembrado su sacrificio. Jesús fue el consumador de la excelencia y guía en la fe, y solo en Él podemos encontrar la paz, Harish, el gozo, el bienestar y la plenitud de la fidelidad, de la felicidad, el perdón de nuestros pecados, la esperanza de su promesa de una vida eterna en su presencia. Dios nos ha convenido, Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado y nos dice: cree en mí, sé fiel a mí y no te desvíes de mi mirada. La paz y gracia del Señor esté con todos en esta tarde. Dios me los bendiga.